Muy bien, los invito a que puedan abrir su Biblia en el libro de Éxodo. Capítulo 12. No, perdón. Génesis, capítulo 12. A partir del versículo 1. Decía Miguel Ángel en esta mañana que el Señor habla trayendo su palabra para instruirnos, enseñarnos, redarguirnos, aún para... no me sale la palabra, recién la tenía en mi boca, pero ahora no me sale. Recordarnos, ahí está, para recordarnos de sus cosas. Por eso que podamos tener el corazón abierto a su palabra, ya sea que su palabra sea enviada en esta mañana a cada corazón para corregirnos, para redarguirnos, para enseñarnos o para recordarnos de sus cosas, que el Espíritu Santo lo esté revelando en cada una de nuestras vidas. Amén. En nuestro corazón. Y yo voy a dar 3 ejemplos de 3 hombres que tuvieron su participación en las Escrituras, cada uno en su tiempo, en su forma. Y en el capítulo 12 de Génesis, a partir del versículo 1 al 4, vamos a leer, nos habla de Abraham, el llamamiento de Abraham. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Lot era su sobrino. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Vamos a otro hombre de las Escrituras. Este sí, en Éxodo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Este es Moisés. Todos sabemos la historia de Moisés. Cuando el faraón de Egipto, el que conocía a José, falleció y ocupó el trono un nuevo faraón, no conocía a este pueblo que había hecho grandes cosas en Egipto, y no conocía a este José, que gracias a este José que era gobernante, el pueblo egipcio había prosperado mucho. Por lo tanto, este faraón, al ver tan numeroso pueblo, que eran los hebreos que vivían en Egipto, tuvo miedo. Por lo tanto, tomó decisiones drásticas, ¿no? De primeramente imponer tributo,
sobre el pueblo hebreo, y que más tarde se convirtió en, prácticamente eran esclavos. Y no solamente eso, mandó a arrojar al río a todos los bebés varones, a todos los recién nacidos, pero Moisés, que había nacido en la tribu de Leví, había sido concebido en esa tribu, su madre, al verlo tan hermoso, lo conservó. Tomó esta decisión de conservarlo. Lo ocultó por 3 meses, pero después, por miedo a que sea descubierta, ya sabemos la historia. Construyó la cestita con juncos, la revistió con brea, lo puso ahí adentro y lo dejó en el río. Y fue a dar a donde se estaba bañando la hija de Faraón. Por lo tanto, ella lo tomó, lo adoptó. Y su hermana, que estaba mirando todo esto, se ofrece para cuidarlo, o sea que Moisés al final se terminó criando en su casa con su madre hasta una cierta edad, ya siendo joven, y de ahí se lo dieron a la hija de Faraón, donde ahí fue criado hasta ser adulto. Después Moisés tiene una situación donde ve a un egipcio maltratando a un hebreo, y como él sabía que era parte de su pueblo, era un hermano suyo, si bien él era el hijo de la hija de Faraón, pero esto le movió su corazón, por lo tanto mató al egipcio. Después suceden otras cosas, por lo cual Moisés tiene miedo de que Faraón lo quiera matar, entonces se escapa, se va de Egipto, huye al desierto. Dice en el versículo 10 del capítulo 3. No, perdón, me adelanté. Bueno, resulta que Moisés, estando en el desierto, llega a un pozo de agua donde hay 3 mujeres, o un par de mujeres que él ve que son molestadas por los pastores del lugar, entonces él las defiende. Estas mujeres van y se lo cuentan a su padre, que era Yetro, y de ahí, bueno, lo llaman a Moisés a su casa, y de ahí Jetro le da una de sus hijas como mujer. Después usted, si quiere ver bien la historia, lo mira, yo se lo resumo así. Por lo tanto, Moisés toma por mujer a una de las hijas y comienza a trabajar para Jetro, su suegro. Dice, versículo 1, capítulo 3, apacentando a Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Ahí vemos que ya está Moisés acomodado en la tierra. Pero sucede en esta nueva tierra, ¿no? Porque él estaba en Egipto, pero huye. Acomodado en esta nueva tierra, dice en el versículo 10, no, perdón. Continuamos en el versículo 2 del capítulo 3. Y se le apareció un ángel estando ahí en el monte de Dios. Se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y bueno, ahí Dios le habla a Moisés, si usted sigue leyendo, y le dice que tiene que dejar su tierra y volver a Egipto para salvar a su pueblo, a sus hermanos, los hebreos. Ahí Moisés, como todo ser humano, ¿no? Que tenemos nuestras dudas, nuestra humanidad pone algunas excusas, pero al final es enviado él, acepta la voz del Señor
iba a Egipto a hacer la obra, la tarea que Dios le había encomendado de liberar a su pueblo. Y el tercer ejemplo, si me acompañan a Hechos, capítulo 9. Vemos otro hombre en la historia de lo que es la palabra de Dios, el apóstol Pablo, capítulo 9, versículo del 1 al 5. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y lo más tremendo de esto lo vemos en el versículo 19 y 20. Dice: ya habiendo recobrado la vista, después de todo lo que sigue contando acá la historia, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con sus discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Vemos tres historias que pueden ser también cada uno de nosotros, ¿no? Tres historias de hombres que estaban viviendo sus vidas. Yo lo meditaba, estaban en su zona de confort. Estaban tranquilos, haciendo sus cosas como nosotros podemos estar en cada una de nuestras vidas, en nuestros quehaceres, en nuestras rutinas. Cada uno de estos hombres ya tenía diagramado sus tareas, sus cosas, su vida cotidiana, sabían lo que tenían que hacer. Tenían su hoja de ruta, ¿no? Como se puede decir. Pero el Señor viene con una demanda a sus vidas, ¿no? Y dice: tenés que dejar todo eso que estás haciendo y comenzar a hacer lo que yo te mando que hagas. Me imagino que para cada uno de estos hombres, por la trayectoria que tenían, las tareas que hacían, fue tremendamente difícil. Vemos ahí a Abraham, que estaba en su tierra, con su familia, haciendo su trabajo, y tenía 75 años. Vino el Señor y le dijo: tenés que dejar todo, ¿no? Habrá sido algo difícil, habrán venido tantas dudas a su corazón. Pero el Señor vino y habló y demandó que tenía que dejar ese lugar y tenía que salir. Lo mismo Moisés. Moisés, después de estar en Egipto, que huyó al desierto, estaba tranquilo ahí cuidando el ganado de su suegro, y el Señor viene y le dice: tenés que dejar esta tranquilidad. Me imagino que habrá recordado cuando estaba en Egipto, habrá dicho las complicaciones que había allá, tanto bullicio, tantas cosas, tantas responsabilidades, ¿no? Y yo acá tranquilo y tener que dejar esto e irme otra vez a ese lugar. Habrá sido difícil, ¿no? El apóstol Pablo, un hombre prominente, un hombre estudiado, pidiendo cartas para arrestar, ¿no?, a los creyentes. Gozaba el favor de los prominentes de esa época. Pidió cartas al concilio, a los fariseos, ¿no?, a los integrantes del Sanedrín para que lo autoricen a destruir la iglesia del Señor. Y sin embargo llegó un momento que el Señor
llegó a su vida y le habló también y le dijo, tenés que dejar todo eso. Imagínense lo que habrá sido para Pablo, ¿no? Pasar de ser perseguidor de la iglesia a predicar a Cristo, porque ahí dice que al instante que recibió la vista, después que se le apareció la luz, comenzó a predicar a Cristo, siendo que momentos antes, tiempo antes, lo perseguía. Tres historias, ¿no? que cambiaron su vida, cambiaron ese estado de comodidad que tenían, que muchas veces nosotros también estamos en ese estado de comodidad. Y el Señor hablaba a mi vida personalmente, ¿no? Y creo que, como le decía, para cada uno, de acuerdo a lo que es enviada la palabra y cómo obre en su corazón, ¿no? Si es para llamar la atención, para corregir, para enseñar, cada uno sabrá, el Señor lo revelará. Y como iglesia, el Señor nos dice, nos habla en esta mañana sobre este estado de comodidad que Él quiere cambiar en nuestras vidas. Pero tenemos un ejemplo mayor. Siempre se dice, ¿no? Si usted va a ver San Juan, capítulo 5, versículos 17. No. Deje marcado ahí, pero me adelanté. Primero vamos a Filipenses capítulo 2, a partir del verso 6. Este es el mayor ejemplo que tenemos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Gozaba de toda la gloria, el privilegio, la exaltación ahí junto al Padre en la forma del Hijo, porque era todo Dios, pero en la forma del Hijo. Allí en el trono celestial tenía este sumo gozo, ¿no? Y sin embargo el Señor, el Padre, lo envió. Tuvo que dejar ese estado y venir a la tierra para hacerse uno como nosotros, ¿no? Se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. El mayor ejemplo que tenemos. Y vino a hacer el trabajo, ahora sí, en San Juan, el trabajo que le encomendaba el Padre. Dice San Juan 5, 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Hijo venía a hacer la obra del Padre. Y es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, de la iglesia, ¿no? De las vidas. Que dejemos ese estado de comodidad para comenzar a poner manos a la obra, ¿no? Y a la obra del reino de los cielos, a la obra que Él nos encomendó aquí en la tierra, de predicar el Evangelio de salvación, y todo lo que conlleva la obra de la iglesia aquí en la tierra, ¿no? De salvar las almas, predicar el Evangelio. El Hijo hacía lo que veía hacer el Padre y lo obedecía. Siempre hay un llamado por parte de Dios y también hay obediencia. Hay una obediencia si queremos realmente hacer su voluntad y agradarle.
Dejó entonces la gloria que tenía en la forma del Hijo, siendo todo Dios, y cambió su estado de exaltación por humillación. En el versículo 19 del capítulo 5 de San Juan, continúa diciendo: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces el Hijo haciendo la voluntad del Padre, lo que ve hacer al Padre. Y esto es lo que nosotros también debemos hacer, la voluntad de Dios para con nuestras vidas. El Señor Jesús nos dejó mandamiento, nos dejó lo que vio del Padre, lo que el Padre le encomendó. Él vino acá a la tierra y lo cumplió en el tiempo que vivió entre nosotros, pero cuando tuvo que partir lo dejó encargado a su iglesia. Por lo tanto, esta tarea quedó ahora delegada a cada uno de nosotros, que somos su iglesia, su amada, sus hijos. Por eso es este llamado que el Señor hace a las vidas de cambiar ese estado de tranquilidad, ese estado de conformidad, para comenzar a trabajar en las cosas del Señor. Y esto no se hace de cualquier manera, hay que estar preparados, hay que estar entendidos de esta obra que el Señor nos da. Pero gracias a Dios que todo proviene de Él, nada lo podemos hacer por nosotros mismos. Hacer todo en obediencia al Padre. Y lo que hace el Padre, lo que aprendió del Padre, y mejores cosas aún. Ahí habla de cosas aún mayores, que ojo no vio, como dice la palabra, ni oído yo, y han subido en corazón de hombre. Estas son las cosas que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros, y cosas aún mayores, que se las dejó al Hijo, y el Hijo nos las dio a cada uno de nosotros. Amén. Efesios capítulo 2. Dice capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya están preparadas. No es por nuestras capacidades, por nuestras fuerzas, sino que el Señor ya las tiene preparadas para cada uno de nosotros. El Señor, cuando llamó a estos hombres y los mandó a hacer cosas que no estaban dentro de los planes de ellos, mandó a hacer cosas distintas, diferentes. Cada uno de ellos tuvo que confiar en el llamado, en la palabra de Dios, en la obra del Espíritu Santo en sus vidas, porque no estaban preparados para esto, para lo que el Señor los encomendaba, los enviaba, porque era todo nuevo para ellos. Pero el Señor ya lo tenía preparado, por eso, gracias a Dios, que no son nuestras fuerzas, nuestras capacidades, es el Señor el que derrama de su Espíritu y nos enseña, nos instruye, guía nuestro camino cada día, nos dice lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto, como decía Miguel Ángel, cuando que debemos ser esforzados, ¿no? Y si decimos una cosa, que también con nuestros hechos podamos reflejarlo. Nos gozamos con lo que el Señor derrama cada día, pero también tenemos que poner de nuestro esfuerzo para ahondar más
y perseverar en lo que el Señor nos da a cada uno, que no sea únicamente por un estado de ánimo, sino que sea el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y trayéndonos esa convicción para continuar, para seguir adelante. Seguimos, Efesios capítulo 4, versículo 17 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hasta ahí nomás. Hemos sido salvos por la revelación de Cristo en nuestras vidas. Dejamos entonces, a través de cuando nos entregamos, nos convertimos al Señor, dejamos ese estado de conformidad que estábamos antes en el pecado, y ahora ya el Señor se reveló a nuestras vidas. Ya tenemos la mente de Cristo, por eso debemos, como dice acá, renovarnos cada día. Ya no pertenecemos al pecado, ya no pertenecemos a ese estado al cual nos conformábamos antes y que el mundo hoy se conforma andando en la vanidad de sus mentes y como dice acá la palabra, cometiendo tantas cosas malvadas, ¿no? Tantas impurezas, y que pone su esfuerzo y su vida cada día en hacerlo, pero nosotros ya no pertenecemos a esto. Nosotros no hemos aprendido hacia Cristo, si es que en verdad la habemos oído, si es que en verdad su palabra produjo el cambio en nuestro corazón. Y hermanos, estamos a tiempo de que si quizás no estamos andando correctamente, podamos volvernos al camino que Él nos ha marcado. Hemos salido entonces de la zona de confort del pecado para recibir nueva vida en Cristo. Mediante sus sacrificios fuimos reconciliados con Dios. A través de esta nueva vida en Cristo, debemos tomar su ejemplo de trabajo, al cual fuimos todos nosotros también llamados para hacer. Isaías capítulo 43. Versículo 7. Dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. A mí me da gozo, ¿no? Es un privilegio. Y a la iglesia es un privilegio para este llamado al que fuimos nosotros, valga la redundancia, llamados, ¿no? Para la gloria de su nombre, para publicar sus alabanzas. Seguimos. Debemos hacer las obras de tal manera que lleven gloria a nuestro Dios. San Marcos, capítulo 6, versículos 35 al 37 dice:
Cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Hasta ahí nomás. Vemos acá la alimentación de los 5.000, este milagro tan precioso que el Señor hizo con tan poquitas cosas, ¿no? Pero vemos a los discípulos, que también fueron hombres que fueron tomados de ese lugar de tranquilidad en el que estaban para seguir a Jesús. Y lo siguieron porque obedecieron ese llamamiento. Pero aún así, estando con el Señor, por ahí seguían en ese estado de comodidad. De tal manera que acá el Señor les dice, en la alimentación de los 5.000, le dice en el versículo 37 de este capítulo: dadle vosotros de comer. Y nos dice a nosotros en esta mañana: vos también podés hacerlo. Hasta ese momento lo veían al Señor que enseñaba, que predicaba, pero llega un momento en el que el Señor le dice: bueno, ahora les toca a ustedes. Salgan de ese estado, de ese lugar y denle ustedes de comer. Ya es tiempo de que comiencen a tomar esa responsabilidad. Acá esto de darles de comer, espiritualmente hablando, es darle la palabra, ¿no?, a aquellos que tienen hambre de conocer a nuestro Señor, conocer su vida, su obra, lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Esta es la tarea que nos corresponde, de salir de ese estado de conformidad, ese estado de tranquilidad, y poner las manos en el arado y continuar adelante. Y aquel que pone las manos en el arado no mira hacia atrás, solamente adelante, para ver el camino, para ver la guía. Los discípulos fueron también hombres que tuvieron que salir de ese estado y escucharon siempre la voz del Maestro y obedecieron. Esta es una de las cosas importantes que también podemos escuchar muchas veces, pero no obedecer. Podemos hacer como bien nos parece, pero no. Lo nuestro tiene que morir, nuestra carne. Tenemos que tener la mente de Cristo, como se decía hace un momento, y renovarnos en ese conocimiento de su persona cada día. Nos comisiona para predicar su palabra, dar el alimento que no perece, sino que para vida eterna es dado. Fue dado primeramente a nuestras vidas un día y ahora es responsabilidad nuestra, de la Iglesia, continuar esta tarea de predicar el Evangelio de salvación a toda criatura, a todos aquellos que demandan razón de la fe que hay en cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 4, ya un poco para ir terminando. Dice, capítulo 4, versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hace un momento hablaba de que las buenas obras el Señor ya las tenía preparadas de antemano para cada uno de nosotros, y son innumerables las buenas obras que el Señor tiene para cada uno. Y parte de estas buenas obras es el predicar la palabra, como les decía hace un momento. Y esta palabra tiene que ser sazonada. Yo pensaba un cocinero que hace una comida y le pone sal.
tiene buen gusto, porque es un poco feo comer una comida sin sal, ¿no? Pobre aquellos que tienen que seguir una dieta, pero los que podemos comer, es rica una comida con sal. Pero cuánto mejor es si ese cocinero le agrega un condimento, ¿no? Que lo deja aún mejor. Esa comida va a tener un sabor aún mayor. Acá habla de la palabra que tiene que ser siempre con gracia, sazonada con sal. O sea, tenemos que predicar la buena palabra. Primeramente, estar preparados, ¿no? Ahondar en esa palabra, no darla de cualquier manera. Ser responsables en cuanto a buscar, ¿no? De conocer y de crecer en esto. Y tenemos todas las herramientas que el Señor nos ha dado. Nos ha dado su palabra, ¿no? Que es lo más seguro que tenemos, que es la verdad, es la vida de Cristo estampada en letras. Es lo que el Señor habla a cada uno de nosotros cada día. Tenemos la oración, tenemos estudios, los chicos que están en casa bíblica, tenemos maestros, profesores, tenemos a nuestros pastores, tenemos todas las armas, las herramientas, no tenemos ninguna excusa para decir que no podemos. Y es el Señor el que nos capacita, nos da la fuerza. Él es el que obra a través de cada uno de nosotros. Simplemente está en nosotros el escuchar su voz, el obedecer y el dar gracias, porque cada vez que el Señor viene nos saca de ese estado de conformidad, y que como iglesia que formo parte, o mejor dicho, como parte de esta iglesia, esto era lo que el Señor ponía en mi corazón, de no conformarnos a cada día. Podemos gozarnos, sí, de las cosas que el Señor con las cuales nos bendice, ¿no? Estar gozosos, conformes, alegres, pero estas son bendiciones materiales. En cuanto a lo espiritual, tenemos que seguir avanzando, no dormirnos, como se dice, ¿no? Tomarnos ese momento de ocio, esas vacaciones, sino avanzar en crecer más. Amén. Esto era lo que el Señor ponía en mi corazón. Espero que el Señor lo haya revelado en cada vida, si es que no fui muy claro. Amén. Gracias a Dios tenemos, como recién decía Guille, nosotros somos lo que le pone sabor a la vida. Los otros días nos hablaba de esto Fernando, el pastor Fernando. Nosotros le ponemos sabor a la vida, dan ganas de vivir. Ponemos eso, le ponemos propósito a la gente. Y decía, este estado de conformidad es tomar la forma de. Y me temo que seamos por momentos una iglesia llena de moralina. Moralmente correctos. Yo no le hago mal a nadie, yo voy a trabajar, vuelvo, soy fiel con esto, digo la verdad. ¿Qué virtud hay en eso? Se ha convertido la honestidad en una virtud en este tiempo por la corrupción que hay en el mundo y por quienes nos dirigen. Pero la honestidad no puede ser una virtud porque es propio de lo que tiene que haber entre nosotros. ¿Podemos conformarnos con ser honestos? No, pero es honesto. ¿Y? La primera milla es la que me exige este reino. A que te diga que te quieren llevar una carga, una milla, la exigencia romana era esa. Con eso conformaba el mundo. La segunda milla es la que llevo por Jesús. No me limito, no me conformo, no me quedo con eso. La segunda milla es la que llevo por Jesús. ¿Qué clase de cristianos somos en este tiempo? Somos los que cuando hay oscuridad se quedan ahí una cantidad de tiempo. Somos los que agarran y clavan 95 tesis en la catedral de Wittenberg y causan una revolución en el mundo. Como lo hizo Lutero en su momento.
¿Qué clase de cristianos somos? Los que van a trabajar y vuelven y piensan que con eso es suficiente. Leyó Guille, Filipenses, en el texto anterior, verso 4, dice: no se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Jesús. Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Las exigencias de la gracia son superiores. Hermano, te vas a morir. Y me voy a morir. Y si yo sabía que tenía que hacer algo y no lo hice, me es contado por pecado. A veces la honestidad de este mundo es vanidad delante del Señor, porque no hago más que lo que queda en este mundo. ¿Qué es vanidad? Eso, vacío, lo que queda acá, lo que no trasciende. Mi honestidad tiene que dar cuenta de las exigencias de la gracia. No solamente la moralina de este mundo. ¿Moralmente correctos? Claro que sí, pero hacemos un poco más. Hacemos un poco más. La cachetada que me banco, la primera, es la que me exige este reino. La segunda es la del reino de los cielos. No me conformo a las exigencias ni siquiera morales de este mundo. Me conformo a las exigencias morales del reino de los cielos. Al que me pega de un lado, le pongo la otra mejilla. Estamos llamados a romper el molde, a no conformarnos a este siglo, a ser diferentes. Nos queda muy poquito tiempo. Amén. ¿Y qué le saco a esta vida entonces de provecho? ¿Qué me importa si esto se termina? La cosa sigue. Aunque me des o no me des acá en la tierra, yo te voy a seguir. La cosa sigue allá. La cosa sigue. Esto pasa. Y yo le quiero dar sabor a la vida. Esa sal. Hermano, uno piensa, dice, me tengo que ir a congregar. Oh, y sí nos pasa, ¿viste? ¿Vos te imaginás lo que sería el mundo si no nos congregáramos? Si en el mundo no hay tanta gente congregada en esta hora y durante todo este día. Lo que sería este mundo si la iglesia no funcionara. La importancia de congregarte y encontrarte con el cuerpo de Cristo y no conformarte a la comodidad de quedarte en casa. Porque acá hay un mensaje de Dios, hay una palabra de Dios y te llevas algo de Dios para dar al mundo. El hecho de congregarnos y salir de la cama y de salir del desayuno largo del domingo nos hace algo que rompe el molde, que nos hace distinto, que le da sabor a la vida. La importancia de congregarnos, de encontrarnos con el cuerpo de Cristo. Fíjate dónde ya podemos romper el molde y no conformarnos al siglo. No, yo ya trabajé bastante, ya. Dale, seguí, que sos un viejo fuerte en el Señor. Una viejita linda para bendecir a los vecinos. Tenés de Dios para salir de la comodidad, tenés para dar de comer. Tenés para bendecir. Claro, tengo un paquete de fideos, tengo un aceite quizás para dar, tengo un poco de sal y está buenísimo. Y eso lo tenemos que hacer. Tenemos para dar abrigo, tenemos para dar sustento, tenemos palabra de Dios y tenemos para ir en contra de este siglo. Esta es la iglesia del Señor. ¿Qué clase de iglesia quiere ser? La que dice, yo soy buena persona. ¿Ese? De eso está lleno el mundo. Tenemos que ser gente llena del poder del Espíritu Santo que se juega la vida. Nos vamos a morir. Tendremos que dar cuenta delante de Dios. Los otros días leía el servicio sacerdotal. Comenzaba a los 30, a los 50 se terminaba. Listo. Así de cortito era. Nos queda poco tiempo. No seamos moralmente correctos según los parámetros de este mundo. Tengamos la moral de Jesús. La actitud de Jesús para la vida. Amén. Te seguiré, Jesús, porque eres mi Señor, y te amaré. Señor.
Cantamos 2 veces más, ¿eh? Aleluya. Porque te amo. Te seguiré. Te seguiré, Jesús. Porque eres mi Señor. Porque eres mi No soy gobernado por este siglo. Vos sos mi Señor. te amaré. Lo que vos digas.